Hola queridos hermanos y amigos, es un gusto en saludarles. Estamos compartiendo Efesios capítulo 1, versículo 3. En primer lugar vimos que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en segundo lugar que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y en tercer lugar vamos a ver que todas estas bendiciones espirituales son en Cristo. Él fue quien nos las consiguió por medio de su obra consumada en el Calvario. Todo lo que Dios tiene para el creyente está en el Señor Jesús. Para recibir las bendiciones hemos de estar unidos a Cristo por la fe. Los salvos están en Cristo y participan de todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que es y todo lo que será jamás. En Cristo, esta expresión clave es en Efesios. En el Nuevo Testamento hay dos líneas: la verdad de la posición del creyente y la verdad de su práctica. Primeramente, la posición del creyente. Todo en el mundo están o bien en Adán o bien en Cristo. Los que están en Adán están en sus pecados y por lo tanto condenados delante de Dios. Y si recibiesen lo que merecen serían condenados eternamente. Cuando una persona se convierte, Dios deja de considerarlo como un hijo condenado de Adán. Entonces lo contempla como estando en Cristo y lo acepta sobre esta base. Así la posición del creyente es lo que él es en Cristo. Pero hay otro aspecto de la cuestión, la práctica del creyente. Esta es la que él es en sí mismo. Su posición es perfecta, pero su práctica es imperfecta. Ahora la voluntad de Dios es que su práctica corresponda a su posición. Vemos la diferencia entre la posición y la práctica. Aquí vamos a ver dos columnas. Primeramente, la columna de la posición. Los creyentes son perfectos en Cristo. Ahí esto lo podemos ver allí en el libro a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo número 14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto nos habla de posición. Los creyentes están muertos al pecado. Esto también nos habla de posición. Y esto lo encontramos allí en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo número 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto también nos habla de posición. Los creyentes son una nación santa. Esto lo hemos visto, pero lo vamos a considerar nuevamente allí en la carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo número 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es la posición del creyente. Entonces, la posición del creyente es que los creyentes son perfectos. Romanos capítulo 10, verso 14. Los creyentes están muertos al pecado. Romanos 6, 2. Los creyentes son una nación santa. Esto es posicionalmente. Primera de Pedro capítulo 2. Ahora vamos a ver la práctica. En la otra columna encontramos la práctica. Los creyentes deberían ser perfectos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Y dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí vemos un imperativo, sed, un mandamiento. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los creyentes en la práctica deberían ser considerados muertos al pecado, o nos deberíamos considerar muertos al pecado. Y esto lo encontramos aquí en el capítulo número 6 de este mismo libro y en el versículo número
Romanos capítulo 6, versículo 11. Aquí en Romanos 6, 11, el apóstol Pablo escribe estas palabras: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda estas palabras, consideraos muertos al pecado. Esto es en la práctica. Los creyentes deberían ser santos. Esto lo encontramos aquí también en el libro del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, allí en el capítulo 1 y en el versículo número 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, aquí también encontramos este imperativo: sed santos. Esto es lo que deberíamos ser en la práctica. La primera columna trata de la posición y la segunda de la práctica. La carta del apóstol Pablo a los Efesios se distribuye en dos mitades que están en paralelos con esta verdad. Capítulo 1, el capítulo 3, que trata de nuestra posición, lo que somos en Cristo, como hemos visto en la primera columna. Y desde el capítulo 4 al capítulo 6 muestra nuestra práctica, lo que deberíamos ser en nosotros mismos. La primera mitad tiene que ver con la doctrina y la segunda mitad tiene que ver con nuestro deber. En los primeros 3 capítulos, nuestra posición es descrita con las frases como en Cristo y en Él, en quien, en los últimos 3 capítulos, la frase es en el Señor y se emplea para expresar la responsabilidad que el creyente ante el Señor, o que tiene el creyente ante el Señor, ante Cristo, ante el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Podemos también considerar que en la práctica fallamos, en la práctica muchas veces nos equivocamos, pero yo quiero leerles allí en Filipenses capítulo 2 lo que Pablo nos habla acerca de la práctica, y dice allí en el capítulo 2, en el versículo 12 al versículo 15, 16, el apóstol dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Luego dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Y aquí viene el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, dijimos que la frase en el Señor Jesús se emplea para expresar la responsabilidad del creyente ante Cristo como Señor, como nuestro Señor. Y creo que estos últimos versículos que hemos leído o que les he mencionado, desde el capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, el versículo 15, nos habla justamente de esa responsabilidad. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Queridos hermanos, qué grandes son las bendiciones que tenemos. La posición en Cristo, este versículo 3 del libro a los Efesios que hemos leído al principio y que hemos repartido en 3 puntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
luego nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, y en Cristo. Qué tremendo esto. Vimos la primera columna, lo que somos posicionalmente en Cristo, y la segunda, lo que somos en la práctica y lo que deberíamos ser. Y dije entonces que este versículo 15, o del 12 al 15, resume muy bien esta responsabilidad que tenemos como creyentes en Cristo. Es para que lo consideremos en medio de este tiempo donde hay dificultades, hay problemas, tal vez nuestros ánimos están alterados, nuestra situación. Dice, por tanto, amados míos, como en todo habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es lo que tenemos que hacer, ocuparnos en nuestra salvación, considerar aquello que el Señor ha hecho por nosotros y considerar quién Él es y la posición que nos da Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora tal vez hay alguna persona que está escuchando este audio, pero no tiene esta posición en Cristo. Aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Como dijimos al principio, los creyentes tenemos que estar, o los creyentes tienen que estar aferrados al Señor Jesucristo, tienen que estar unidos a Cristo, pero tú tal vez no estás unido a Cristo por la fe. Y es también a ti que te quiero hablar, para que tengas un encuentro personal con Jesucristo, para que puedas recibir a Jesús como tu Salvador personal. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y pídele a Jesús que te limpie y te lave con la sangre que Él derramó en la cruz, y podrás tener esta posición en Cristo Jesús que tenemos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga muy ricamente en este día, y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones de Dios para todos.